Soy Edgar Palma y les voy a exponer acerca de las anomalías dentomaxilares por pérdida de tejido dentario. Estas corresponden al grupo de anomalías intramaxilares y se producen por la pérdida de tejido dentario o la ausencia de tejido dentario que va a ocasionar una migración de los segmentos laterales dentro del arco, lo que finalmente lleva a que se genere apiñamiento dentario. ¿Cuáles son las causas? Agenesias, traumatismos, caries, pérdida del primer molar permanente y ataque a la zona de sostén de Courthouse, tanto ataque anterior como ataque posterior, cosas todas que vamos a ir revisando una por una dentro de esta presentación. Y las agenesias son ausencia de dientes por una causa hereditaria y congénita. Se ven comúnmente en dientes permanentes, muy poco se ve en dentición temporal. Estas agenesias afectan al diente distal de cada grupo. En la gran mayoría observaremos que las agenesias se producen en incisivos laterales, en segundos premolares, en terceros molares, por lo tanto afectan generalmente a los dientes más distales de cada grupo dentario. Y esto está descrito entonces en una teoría que es la teoría filogenética reduccional terminal de Biolk. En esta imagen observamos agenesia de incisivos laterales, lo que clínicamente va a traer consecuencias como las de las fotos estas intraorales, donde vemos desviación de la línea media superior a causa de la agenesia del incisivo lateral izquierdo de ese paciente. Otra causa que puede generar anomalías dentomaxilares son los traumatismos, debido a que los traumatismos pueden producir la abulsión de dientes. Entonces, cuando estos traumatismos se dan en dientes temporales, van a tener una connotación algo distinta a cuando se dan en dientes permanentes. En dientes temporales pueden ocasionar la deformación radicular o el desplazamiento del germen permanente sucesor. Pueden causar también disminución de la dimensión transversal de la zona anterior del maxilar y riesgo de instalación de malos hábitos de deglución infantil y de fonación atípica. También, obviamente, trastornos psicológicos. Ahora, cuando se producen avulsiones en dientes permanentes, observaremos desplazamiento de dientes contiguos con desviación de línea media, por ejemplo, extrusión de dientes antagonistas e inhibición del crecimiento en la zona afectada, colapso, ¿cierto?, óseo. Causas como caries en dientes temporales. Ya les ha tocado ver a muchos, ¿cierto? Es muy frecuente este tipo de pacientes, y esta pérdida de tejido en dientes temporales vamos a observarlo manifestado en mesialización, en impactación de dientes, en retención de dientes definitivos, y entonces vemos que se produce una serie de sucesos cuando se pierde
un diente temporal, debido a que migran los dientes que están adyacentes, con ello disminuye el espacio para el sucesor permanente, acortándose la longitud del arco y muchas veces generándose la retención de algún diente. Las caries en dientes temporales, entonces, también van a producir extrusión de dientes antagonistas en algunos casos. Y cuando se acorta la longitud de la arcada, debemos evaluar porque va a depender el efecto que tenga este acortamiento en las características previas que tenía la arcada, en el momento en que se pierde el diente temporal y en el tipo de diente que se ausenta. El momento en que se pierde el diente temporal es importante porque, dependiendo del desarrollo radicular que tenga el sucesor permanente, va a variar. Si el sucesor permanente desarrolló más de los 2/3 de su raíz, entonces la erupción se acelera y generalmente no tenemos consecuencias, o en algunos casos la raíz puede verse algo disminuida en tamaño, pero ya tendría más de 2/3 de su raíz. En cambio, cuando el diente se ha perdido y el sucesor permanente tiene menos de 2/3 de su formación radicular, se retrasa la erupción y muchas veces se puede incluso bloquear, quedando el diente retenido. Cuando es un canino temporal el que se pierde, lo que observaremos es que se produce una mesialización de los grupos posteriores, pero también se puede producir una distalización del grupo incisivo. En tanto, cuando se pierden los primeros molares temporales, se va a producir también esta imagen que observamos, que podría estar en gran medida acelerada o potenciada por la erupción de los primeros molares permanentes. Y cuando se pierden los segundos molares temporales, se producen fenómenos que son distintos en maxilar que en mandíbula, debido a que en el maxilar, el primer molar permanente, debido a su forma y sus 3 raíces, va a mesiorrotar sobre la raíz palatina, mientras que el molar inferior se va a mover en inclinación mesial. Estas son imágenes entonces donde vemos la situación superior e inferior que les he referido. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, con maniobras de prevención, rehabilitación, intercepción ortodóntica mediante instalación de mantenedores de espacio y finalmente con corrección ortodóntica cuando ya el espacio se ha perdido y debemos recuperarlo. Vemos imágenes de mantenedores de espacio. Estos son recuperadores de espacio donde se aprecian tornillos o sistemas de resortes que permiten entonces recuperar espacio. Pero otra causa de esta pérdida de tejido dentario que es importante considerarlo es todo aquello que pudiera alterar al primer molar permanente. Porque el primer molar permanente sabemos que otorga una gran estabilidad, además de constituir un levante fisiológico, entonces es muy importante para nuestra oclusión. Y cuando se pierde este primer molar permanente, se produce entonces migración mesial de dientes posteriores, se puede producir también migración de dientes anteriores hacia distal y extrusión de antagonistas. Y cuando se debe extraer el primer molar permanente, debemos considerar la etapa de la dentición
vale decir el grado de erupción o de evolución que tiene el segundo molar permanente, si se produce en maxilar o en mandíbula la pérdida del molar, porque son distintas las situaciones y el tipo de oclusión y o anomalía que presenta el paciente. Entonces, existen algunos momentos que serán más oportunos para realizar la extracción del primer molar permanente y que el segundo se ubique prácticamente en la posición del molar que se perdió. Entonces, en maxilar, el momento más oportuno sería cuando el segundo molar permanente se acerca a la zona cervical del primer molar permanente. En tanto, en la mandíbula, la extracción debe efectuarse lo más precozmente posible, debido a que, si no, el grado de inclinación sería mayor. De manera que se recomienda que, aún recién comenzada la formación radicular del segundo molar permanente, si existe una destrucción muy grande, sería el momento de realizar la exodoncia en el caso del primer molar permanente inferior. En cuanto a las acciones para evitar o corregir la pérdida de tejido dentario por caries en dientes permanentes, está la prevención, la rehabilitación, y en este caso son permanentes, rehabilitación protésica y el tratamiento ortodóntico en caso de existir alteraciones mayores. Finalmente vamos a hablar del ataque anterior y posterior a la zona de sostén de Courthouse. Sabemos que la zona de sostén de Courthouse es aquella constituida por canino temporal y los dos molares temporales, y su función es mantener la integridad del arco en los tres sentidos del espacio. Hablamos de ataque a la zona anterior cuando el incisivo lateral permanente reabsorbe entonces al canino temporal. No hay manera de prevenirlo, y en cuanto a intercepción o corrección, se podría ortodóncicamente generar el espacio para el canino permanente, o la otra alternativa es optar por la exodoncia seriada. Y el ataque posterior a la zona de sostén de Courthouse es aquel que ocurre por la erupción anómala con una mesioinclinación por parte del primer molar permanente que genera reabsorción radicular en el segundo molar temporal, como se ve en la imagen. Ahí tenemos otro esquema y una imagen radiográfica entonces que nos muestra de esta reabsorción de la raíz del segundo molar temporal a causa de la erupción del primer molar permanente. Tampoco hay prevención posible, y sí está la posibilidad de usar algún dispositivo como este mantenedor de espacio que podría, mediante un espolón, guiar la erupción del primer molar permanente. Y la otra alternativa es distalar ortodóncicamente el primer molar permanente con algún tipo de aparato. Y eso entonces es lo que les quería presentar hoy día, y espero entonces haber sido claro y poder aportar a la comprensión de este grupo de anomalías dentomaxilares. Muchas gracias.